Buenos días. Les voy a mostrar algunas cuestiones del GeoGebra, ¿sí? Entonces, primero voy a compartir mi pantalla. Ya, como pueden ver, este, ponen GeoGebra en el buscador y le dan Enter y sale esta, ¿no es cierto? Esta página. Entonces, aquí dice GeoGebra clásico, ¿no? Y la cosa es que vamos a graficar en 3 dimensiones. Entonces, cogemos gráficos en 3D para que nos genere, como ven, el plano cartesiano en 3 dimensiones. Ya, ahora, supónganse que nosotros queremos graficar la función de varias variables que vimos en la clase, tipo z igual, y quiero que se fijen en la parte izquierda superior que estoy de la pantalla donde estoy ingresando la ecuación. Entonces, solamente pongo los símbolos tal cual les ven ahí, z igual y de ahí era 1, ¿no es cierto? Y como ven, mientras voy dibujando en el lado derecho se va apareciendo como que los gráficos, no, como se están apareciendo los gráficos correspondientes a la ecuación que vamos teniendo. Entonces, miren, lo primero que nos aparece es z, si pongo z igual a 1, aquí va a seguir poniendo el resto de términos, pero ahorita vale tomar en cuenta que esta es la ecuación en 3 dimensiones de un plano que es paralelo al plano XY. Fíjense en que el plano XY es el del piso, ¿no es cierto? Y el Z es el eje vertical. Entonces, z igual a 1 corresponde a una ecuación donde el gráfico es aquel que tiene todos los puntos coordenadas z igual a 1 y el resto de las coordenadas x y y pues pueden ser cualquiera. Entonces, eso quiere decir que vamos a poner puntos, todos los que existen, digamos, a una altura de 1. Entonces, todos los puntos que existen a la altura de 1 pues generan el plano azul o celeste que se ve en este caso. Luego, miren, ¿qué tal si pongo menos x al cuadrado? Y para poner los cuadrados, lo único que uno tiene que hacer es poner, hay una especie de techito, como un triángulo sin base en el teclado, ¿sí? Es como tiene la forma que mi cursor está ahorita mostrando, ¿no? Así como que hacia arriba diagonal y hacia abajo diagonal, como que uno va a escribir la A, pero no pone el palito del medio de la A mayúscula. Entonces, miren, apenas puse el 1 menos x al cuadrado. Lo que me da es esta como parábola extendida, ¿sí cachan? Y aquí pueden mover el gráfico si quieren. Entonces, noten que esto es como este eje rojo, no es nuestro eje X, ¿sí? Y el Z es el azul que ustedes ven aquí. Entonces, en pocas, si nosotros, miren, tenemos una ecuación del estilo parabólico, ¿no? Recuerdan que yo les había escrito que esta es la ecuación de una parábola cuando la dibujamos en 2 dimensiones. Entonces, en 2 dimensiones, justo miren, si es lo que nos da, si es que yo no muestro la otra dimensión. Esto estoy moviendo el gráfico de manera que no se muestre la otra dimensión. Nos daba esa parábola, ¿no? Si ven la parábola que estoy mostrando ahorita, que está justo frente de ustedes. Ahora, la cosa es que como aparece otra dimensión, ¿no es cierto? Como hay otra dimensión, la dimensión de la profundidad, entonces, esa misma parábola se repite para todos los puntos Y, ¿sí? Porque como no estamos dando indicaciones acerca de qué es lo que debería ser la restricción acerca de las coordenadas Y, cuando escribimos esta ecuación, entonces el gráfico correspondiente a esta ecuación se va a dar para todos los Y. Eso quiere decir que para todos los números que yo tenga en el eje que ahorita es de la profundidad, es decir, que va de adentro hacia afuera de la pantalla o desde afuera de la pantalla hacia adentro de la pantalla, ese eje, en cada uno ese eje va a estar numerado, ¿no es cierto? Entonces, en cada uno de esos números, es como que ponemos un plano y ahí dibujamos una parábola, luego vamos un poquito para atrás, ponemos un plano, ¿no es cierto? Y ponemos otra parábola y así. Y estos planos que yo digo que ponemos serían los planos paralelos al eje XZ. Entonces, para notar eso, miren lo siguiente. Bueno, antes de eso, antes de notar las intersecciones, escribamos completamente la ecuación. Entonces, la ecuación que yo escribí la otra vez, en la última vez en la pizarra, era en particular esta. Y como ven ahora el gráfico se convirtió en el que tuvimos en la clase, que es justo el que ven. Ya, ahora, la cuestión es que yo les decía, bueno, ¿cómo dibujan esta bala? Recuerdan que les dije que es la figura de una bala, ¿no? Entonces, miren, si nosotros le vemos así, lo que obtenemos es lo que les había contado, las curvas de nivel, ¿no?
Pero antes de ir a la parte de las curvas de nivel, miren, si le vemos así, tenemos nuestras curvas de nivel, ¿no es cierto? Si le vemos como que desde el cielo, ¿no? Antes de ir a las curvas de nivel, lo que les quería decir es, bueno, ya, ¿y qué tal si es que este plano, esta figura, le corto con respecto con varios planos, ¿ya? Entonces, la forma en cómo estaban distribuidos los ejes en la pizarra, cuando dibujé en la clase, era el eje Y era como el que iba de izquierda a derecha, el eje X el que iba de adelante hacia atrás, ¿no es cierto? Y el eje Z es el que va hacia arriba. Entonces, estoy ahorita ubicando los ejes tal como los vimos en la clase. Digamos, en especial estarían como que así, ¿no? Así. Ya en realidad en 3 dimensiones, pero para poder visualizar, pongámosle un poquito así diagonal, tal como se trató de dibujar en la clase. ¿Ya? Entonces, lo que me gustaría es ahora ingresar otra ecuación. Esta otra ecuación quiero que sea la ecuación de un plano que sea paralelo al eje YZ. Es decir, que si yo le pongo hacia mi plano cartesiano, que sea paralelo a la pantalla, ¿sí? A la pantalla de mi computador o a la pantalla del objeto electrónico que estemos usando para ver, ¿no? Entonces, para eso lo que tengo que hacer es escribir la ecuación de un plano que sea paralelo al plano, este es el Z, este es el Y, al plano YZ, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos eso? Lo que hacemos es simplemente es dar distintos valores de X, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que yo doy distintos valores de X? Por ejemplo, X igual a, repito, X igual a 0 primero, ¿ya? Entonces, como ven, cuando escribí x igual a 0, como mencioné antes, estas son cuando se dibujan en 3 dimensiones, este tipo de ecuaciones, digamos, x igual a un número, y igual a un número, z igual a un número, lo que nos van a dar son planos. Planos que ya sean paralelos al plano generado por el eje z y el eje y, o a los otros planos, ¿no? El plano, en este caso, que se generaría entre el eje x y z, y el plano que se genera entre el eje X y Y. Si nosotros ponemos ecuaciones de este estilo, pero cambiando en vez de X igual a 0, o ponemos X igual a constante, o Y igual a constante, o Z igual a constante, vamos a obtener planos paralelos con respecto a los planos mencionados que serían el piso, es plano cartesiano, la pared es plano cartesiano, la otra pared es plano cartesiano. ¿Ya? Entonces, como ven, ¿qué es lo que estoy teniendo aquí? Estoy teniendo el corte. Entonces, esto de aquí, el corte del plano celeste, viene a ser, digamos, la parte de la pizarra. Recuerden que yo les decía, miren, hay un plano donde está la pizarra, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué tal si la bala está cortada por ese plano? O como que le introducimos a la bala dentro de la pared, ¿cuál es el contorno que genera? Entonces, aquí está la respuesta, ¿no? El contorno que genera es de esta parábola. Entonces, y la pueden ver aquí, miren, este corte justo tiene la intersección entre el plano celeste y nuestra bala, nos da una parábola, ¿no? Se puede ver con mayor claridad si nosotros le giramos. Entonces, esa parábola, sí, ahí nos está mostrando, es la que está justo entre el gráfico rojo y el gráfico celeste, es la parábola. Ya esa parábola en particular corresponde a un dibujo en 2 dimensiones. ¿En cuáles 2 dimensiones? En el plano celeste. Y cómo se obtiene es la ecuación de ese plano, digamos, del contorno que se genera al intersecar la bala con el plano azul celeste. Bueno, lo que se hace matemáticamente es justo, digamos, si queremos hallar la ecuación de ese contorno que se generaría al intersecar la pared donde estaba la pizarra con la bala, lo que se hace es en la ecuación de la bala hacerle caso a esta ecuación que quise hacer. Entonces, en esta ecuación de la bala, si nosotros hacemos x igual a 0, fíjense si aquí yo tengo, en vez del x al cuadrado tengo 0, lo que nos quedaría sería la ecuación z igual a 1 menos y cuadrado, que era justo la ecuación de la parábola que se dibuja en la intersección entre el plano celeste y la bala. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hicimos en la clase. Digamos, nosotros no teníamos digamos, el dibujo de la bala, pero les decía que para poder generarlo hay que fijarse en estas intersecciones, ¿no? En estas intersecciones entre entre el plano de la pared, en los planos generados por los ejes de nuestro sistema cartesiano con la bala. Eso, ¿sí? Ya, entonces, ahora miren qué pasa si es que yo, en vez de cortarle al plano celeste, perdón, a la bala con el plano celeste, que era el plano YZ, ¿qué tal si es que le cortamos con un plano, en este caso que sea paralelo
digamos, al plano generado, no paralelo, un plano, el plano Z, Y, el plano generado por el eje Z y Y, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer eso, recuerden, lo que debería hacer es en este caso poner algo de este estilo. ¿Por qué? Porque al decirle que, digamos, en Y, ¿no? Que los puntos que quiero dibujar son los puntos que tienen Y igual a 0. Tengo que dibujar todos los puntos que tengan la coordenada Y igual a 0. Todos los puntos del espacio que tienen la coordenada Y igual a 0 son justo los del plano celeste que están viendo ahorita. ¿Por qué? Porque el eje Y es el eje verde. Entonces, este plano, como ven, no está ubicado ni hacia la derecha ni hacia la izquierda del origen de coordenadas, sino está ubicado en el origen de coordenadas. ¿Qué quiere decir eso? Que digamos, no está ni a la izquierda ni a la derecha, eso es lo que nos dice que el Y sea 0. Entonces, ahora, como ven, este plano celeste, que corresponde al plano YZ, perdón, Z, Y, justo corta nuestra bala, y la bala, otra vez, el gráfico que nos deja en ese plano es una parábola, ¿no? Como se ve aquí, es esta parábola que está aquí. ¿Ya? Y otra vez matemáticamente, ¿cómo obtenemos la ecuación de esa parábola que se obtiene al cortar la bala con el plano celeste que ven? Pues simplemente la ecuación que corresponde a esa parábola sería la ecuación que se obtiene reemplazando aquí esta información. Es decir, haciendo en esta ecuación que el y sea 0. Ya, entonces si yo hago en esta ecuación que el y sea 0, tengo una función de dos variables, la z y la x. Y esa función de dos variables la dibujamos en dos dimensiones, es decir, si la dibujáramos en el plano celeste, pues justo nos da la parábola que están viendo ahí. Y lo mismo hicimos con el piso, es decir, en el plano XY lo dibujamos y lo intersecamos con la bala y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Entonces, para escribir el plano del piso, el plano XY, lo que tendríamos que hacer es pedir que se dibujen todos los puntos que están obligados a tener la coordenada Z igual a 0, es decir, que son puntos que no están ubicados ni por encima ni por debajo del punto del origen de coordenadas, ¿cierto? Entonces, todos los puntos que no estén ni arriba ni abajo del origen de coordenadas, pues van a generar este plano gris que ven aquí, que ahora me imagino va a salir en celeste cuando haga esto. Así. Entonces, este plano celeste, que es el piso, ¿sí? Que correspondía al piso del aula, ¿no es cierto? Corta la bala, miren, y la figura que nos deja es este círculo, ¿no? O sea, se ve, ¿no? Que la figura que nos deja es este círculo. Entonces, si lo vemos así también, ¿no es cierto? Aquí hay un círculo que nos deja el corte, ¿no? El corte entre qué y qué, entre la bala y el piso, ¿ya? Entonces, la cosa es que otra vez, matemáticamente, ¿cómo yo hallo la ecuación de la figura, del contorno que queda al intersecar el plano que corresponde al piso con la bala? Pues simplemente hacemos que en esta ecuación de la bala se obedezca esta ecuación del plano. Es decir, en el lado izquierdo ponemos el 0. Y como les había mostrado en la clase, si yo tengo 0 igual a 1 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, a estos dos les puedo pasar al lado izquierdo. Y entonces si aquí estaba el 0, estos dos van a aparecer en el lado izquierdo con más. Entonces voy a tener la ecuación de un círculo, x al cuadrado más y cuadrado igual a 1. Un círculo justo de radio 1, que es el círculo que vemos ahí. Ya, entonces por un lado tenemos eso. Ahora, solamente para completar y concretar un poco más la explicación acerca de las figuras en tres dimensiones y los planos. Miren, ¿qué tal si es que yo escribiese una ecuación de este estilo? X igual a 3, ¿ya? Entonces, antes de darle Enter para que me muestre el dibujo, lo que quiero decirles es que, miren, el eje rojo es el eje X, ¿no es cierto? El eje verde es el eje Y y el eje Z es este azul. Entonces, si yo escribo que X sea igual a 3, lo que estoy pidiendo es que me dibuje todos los puntos que están obligados a tener la componente X igual a 3. Entonces, todos esos puntos van a estar en un plano que va a estar ubicado digamos, adelante, porque el eje Z, el eje X, perdón, es este que está aquí rojo. Entonces, tengo que irme 1, 2 y 3. Entonces, todos los puntos que estén a esta posición delante del origen de coordenadas van a dibujarse y esos me van a generar un plano. Entonces, como ven, ay, perdón, sí, solo que
le puse al revés a los ejes, ahora están aquí, digamos, los positivos hacia adelante. Entonces, como ven, me fui 1, 2, 3 hacia adelante y puse el plano, ¿no es cierto? ¿Ya? Y resulta que el plano este, en la parte de arriba todavía no corta nuestra gráfica. Y en algún punto tal vez la corta más abajo, pero no se muestra en el dibujo, ¿ya? Entonces, ¿qué tal si es que en vez de poner x igual a 3, pongo x igual a 1.5? Entonces, 1.5, para que le corte nuestra gráfica. Bala. Entonces, como ven, ahorita ya le cortó a la bala. ¿Sí? ¿Y qué es lo que creen que vamos a encontrar en el contorno que corresponde a la intersección de la bala con el plano este que dibujé? Pues otra vez va a ser una parábola. Es esta parábola que ven aquí. Entonces, lo que notamos es que si nosotros a una figura de 3 dimensiones le cortamos con distintos planos, lo que obtenemos es figuras en 2 dimensiones, ¿no es cierto? Y estas figuras en 2 dimensiones, nosotros ya las sabemos, por ejemplo, esta parábola que ven ahí, ya la sabemos analizar con nuestras herramientas del cálculo diferencial en una variable. Es por eso que, digamos, cuando nosotros vamos a derivar, nos ayudaría a pensar que lo que estamos haciendo, si vamos a derivar, por ejemplo, solamente con respecto a X, nos gustaría pensar que lo que estamos haciendo es, de alguna forma, cortando o fijándonos gráficamente en el corte que hay entre planos y nuestra figura en 3 dimensiones, ¿ya? Entonces, antes de ir a esa parte, voy a mostrarles algo en la pizarrita. Entonces, un ratito, esperen. Entonces, verán, ¿para qué nos sirve, digamos, estar pensando en esto de la figura en 3 dimensiones y los planos? ¿Ya? Entonces, recuerden que la última intersección desde el punto de vista gráfico que tuve cuando le intersequé a mi bala con un plano x igual a 3, era una parábola. Entonces, digamos que le voy a dibujar esa parábola. Así. Entonces, la cosa es que yo al fijarme en esta parábola, desde el punto de vista gráfico, ¿qué es lo que estoy haciendo al fijarme en esta parábola? Estoy, digamos, fijándome en la función multivaluada, esta función de 3 dimensiones. Me estoy fijando en la función z igual a 1 menos y al cuadrado menos x al cuadrado, ¿no es cierto? Me estoy fijando en esta función. Bueno, cuando la escribí en el GeoGebra, el menos x al cuadrado estaba primero. Pero cuando digamos, me fijo en la intersección, en el borde ese que vimos hace un ratito, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que yo estoy considerando a mi bala, pero cuando mantengo fijo en un valor, el valor de x, de hecho le hice al valor de x igual a 3. Entonces, en mi bala, cuando yo dejo constante el valor de 3, ¿sí? Miren, las variables independientes solo serían las y. Entonces, las variables independientes son las y, están, digamos, me indican cuánto yo voy de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Y el z sigue siendo la componente vertical. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que si es que yo mantengo una de estas variables constantes, lo que hago es que esta ecuación refleje la relación que hay entre la variable dependiente y una sola variable independiente, que en este caso sería la y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? Que si es que esto ya se mantiene fijo, el que tiene derecho a variar, el que tiene la posibilidad de variar es el y. Digamos, este es de las variables independientes al inicio, su función. Esta no tiene ninguna restricción para que varíe tanto y como x. La restricción la tendría la z, porque la z no puede otra vez tener cualquier valor, sino que va a estar obligada a tomar valores después de que el y la x toman valores. ¿Sí? Y después de que ya toman valores, se hacen estas operaciones y ahí el z no puede ser arbitrariamente cualquier número una vez que el valor de y y el de x den, sino el que se obtiene en particular al hacer las operaciones que están acá. Pero una vez que nosotros fijamos el valor de x en número, el único que tiene el chance de variar, el único que sigue siendo una variable independiente y va a funcionar como una variable independiente es el y. Entonces, gráficamente, ¿qué significa eso? Entonces, miren, ustedes tienen aquí su eje z, ¿no es cierto?
y este de aquí, como hemos usado los ejes, cuando dibujamos en 3 dimensiones sería nuestro y este de aquí sería nuestro z, ¿sí? Entonces, gráficamente, lo que nos dice que yo haya hecho que esto sea un valor constante, significa que lo único que puede variar es la y, ¿no es cierto? Entonces, eso gráficamente significa que yo me puedo ir de izquierda a derecha cada vez que doy distintos valores a y. Digamos que doy primero el valor 1 y luego doy el valor, por ejemplo, 1.5, ¿no es cierto? Ya en y, ¿sí? El x está, digamos, se lo mantiene igual a una constante, ¿sí? Que en este caso fue la constante 3. ¿Ya? Entonces, la cuestión es que cuando yo pienso en la derivada, siempre pienso en cómo van aumentando o disminuyendo o en general variando las variables dependientes, la variable dependiente que en este caso es z, con respecto a las variables o la variable independiente. Entonces, en este caso, cuando yo ya le hago a la x igual a constante, la única que es variable independiente sería la y. Y entonces, en el caso en el que el x sea constante, lo que tenemos es una función ya no de varias variables, sino una función común y silvestre como las del cálculo diferencial que ustedes ya vieron en una sola variable, es decir, tendríamos esta ecuación. Y entonces ahí, digamos, cuando yo derivo, ¿sí? En estos casos, cuando yo derivo z, ¿no es cierto?, con respecto únicamente a y, cuando yo derivo parcialmente z únicamente con respecto a y, conceptualmente, ¿qué es lo que se quiere decir? Se quiere decir que estoy considerándole al x constante ya, que lo único que me interesa es ver qué pasa con los puntos de mi gráfica cuando yo me voy ya sea a la izquierda o hacia la derecha. Tipo, por ejemplo, a ver, déjenme ver si escojo otro color aquí. ¿Ya? Entonces, miren, este punto de aquí es el que tiene coordenadas de x y y igual a 1, ¿no es cierto? Y el punto de acá es el que tiene coordenadas 1.5, ¿no es cierto? Entonces, la idea fundamental del cálculo es que quiero saber qué pasa con las coordenadas z de estos puntos, visto desde el punto de vista gráfico, o en otras palabras, a mí me interesa saber qué es lo que pasa con la variable dependiente, con los valores de su función, en pocas, con las imágenes de su función, que es los valores que va a obtener la letra que está a la izquierda de la ecuación. Lo que yo quiero saber, qué pasa con esos valores cuando yo me muevo un poquito en el eje de las variables independientes, ¿no es cierto? Un poquito, este poquito es, digamos, un poquito infinitesimal. Entonces, digamos, lo que está pasando es que si yo me muevo, por ejemplo, hacia la derecha en las variables, en la variable independiente, en la variable y, las coordenadas z disminuyen, ¿sí? Si yo me muevo este trozo hacia la derecha, es el trozo que disminuye en las variables dependientes, la variable dependiente de este pedazo. El valor que cambia es igual a la longitud que hay de aquí hasta acá, ¿sí cachan? Gráficamente hablando. Ese valor es en esta cantidad, una cantidad igual a la longitud que hay desde aquí hasta acá. Esa cantidad es en la que varía la variable dependiente cuando únicamente hay un cambio en la variable independiente y. ¿Sí? Entonces, digamos, conceptualmente esta derivada lo que me está indicando es cuánto varía, digamos, mi función z cuando únicamente varía la variable y. Entonces, ¿por qué? Porque la x la estamos como considerando como constante. Entonces, desde el punto de vista gráfico, eso en pocas quiere decir que yo tengo que dar los valores de las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, voy a hablar un poco de eso mejor en un ratito. A ver. Entonces, para eso tengo que compartirles otro dibujo. Denme un tiempo. Entonces, miren, aquí lo que hice fue simplemente tomarle una captura de pantalla de la bala cortada por el plano azul x igual a 3 y la parábola que me dio al intersecarse ese plano con la bala, es lo que estoy ahorita analizando. ¿Por qué? Porque miren, lo que les estoy diciendo que conceptualmente representa la derivada parcial de la z con respecto a una de sus variables, significa que conceptualmente que la otra variable no me interesa que varíe, si no me interesa saber qué pasa, cuánto o cómo cambian las variables z cuando la x varía, sino solamente cuando la y varía. Entonces, gráficamente eso significaría que yo
estoy manteniéndole a la X igual a una constante, por lo tanto es como que a la bala le estuviera yo cortando con un plano porque X igual a constante es un plano. Entonces, lo que resulta gráficamente es justo esta parábola de aquí y la cuestión es que cuando yo hago esta derivada, matemáticamente, no gráficamente, ¿qué representaría o cuáles son operativamente las cosas que debería hacer? Pues tomar la función multivariada o de varias variables y hacer como que la X funciona como constante, ¿sí? Entonces, no es que la X es una constante, sino que el rato que derivamos con respecto a nuestra Z, con respecto a Y, la X empieza a funcionar como constante, ¿sí? Porque otra vez no nos interesa la variación de esta función con respecto a X, entonces X funciona como una constante, solo nos interesa con respecto a Y. Gráficamente, ¿qué significa eso? Otra vez lo de los puntos, ¿no? Yo quiero saber cuánto va variando las coordenadas Z a medida que me muevo de izquierda a derecha, ¿sí? No si es que me muevo hacia adelante o hacia atrás o en diagonal, así, sino que solamente cuando yo me muevo de izquierda a derecha, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que si yo considero que esto es como, funciona como constante y yo derivo la función z, entonces lo que debería hacer es distribuir la derivada con respecto a cada uno de estos sumandos, tal como se hace en el cálculo diferencial de una sola variable. Entonces, la derivada de esta constante es 0, la derivada de esto que funciona como constante, porque si x funciona como constante, x al cuadrado va a funcionar como constante, menos de x al cuadrado va a funcionar como constante, entonces tanto sumando de aquí como sumando de acá, van a funcionar como constantes en las derivadas, por lo que al derivar yo esto y esto me va a dar 0. Y lo único que tendría que derivar, digamos, que me va a dar un resultado distinto de 0, aquí es este menos y cuadrado. Entonces yo derivo esto con respecto a y, es decir, el menos y cuadrado con respecto a y, la respuesta es simplemente menos 2, ¿no es cierto? Y. ¿Por qué? Porque hay que bajar este número que es exponente, se lo pone al frente y a la y le vamos a elevar un número que sea en 1 menor al exponente que tenía antes, entonces aquí está el 1, ¿no es cierto? Si está esto elevado a la 1 en poco. Ahora, ¿qué es esto? Fíjense, esto es una máquina matemática, esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Lo que yo tengo es que la derivada parcial de z con respecto a y nos dio una máquina matemática que nos permite ingresar valores de y al procesarlos, en este caso el procesamiento es multiplicarle por menos 2, nos da un resultado, ¿sí? Entonces, para cada valor de y que yo meta, me va a dar un resultado esta máquina matemática después de procesarlo como multiplicándole por menos 2. Es decir, ¿qué tal si yo tengo aquí mi máquina matemática? Y yo digo, a ver, esta máquina matemática, fíjense, no es un número, sino que es lo que me permite obtener distintos números. ¿Cuáles números? Entonces, digamos, yo meto el valor y igual a 3, por ejemplo, ¿sí? Y igual a 3. Entonces, si yo meto el valor y igual a 3, esta máquina matemática que está aquí, que estoy yo tratando de graficarla, hacer una analogía acá, analogía con una máquina, ¿no es cierto? Es que yo meto el 3 y lo que me va a salir es la derivada de z con respecto a y evaluada en el valor y igual a 3, ¿sí? Entonces hay dos formas en las que se usa la palabra derivada, ¿no? Cuando uno deriva una función, lo que obtiene es otra función. En este caso, derivé la función z y al derivarla con respecto a una de sus variables me dio otra función. ¿Cuál función? La función menos 2y. La función variable dependiente igual a menos 2y. Sí, esta máquina matemática en pocas es una ecuación. Y cuando yo derivo la máquina matemática que tengo aquí, que porque la función también es una máquina matemática, la función z. ¿Por qué? Porque le metemos valores de x y de y nos devuelve un solo valor z. En el caso de esta otra máquina matemática, lo que hace es, a medida que le damos valores de y, nos devuelve valores, nos va a devolver valores que van a corresponder a ¿qué? A la derivada de z con respecto a y evaluada en y igual a 3. Entonces, cuando se dice la derivada evaluada en, lo que vamos a obtener es un número, el que vamos a ver aquí, que en este caso sería menos 6. ¿Por qué? Porque, y este valor de aquí es su derivada, su máquina matemática derivada, pero evaluada en el valor y igual a 3. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, el menos 6, corresponde de, matemáticamente hablando, digamos, de los símbolos asociados a esto, sería que yo la derivada de z con respecto a y
le estoy evaluando en un valor en el que en el que el y es 3, ¿sí? Entonces le puedo poner así en el y de 3, ¿sí? Y este valor de aquí me da menos 6, ¿sí? O esto de aquí también se le puede poner de esta forma, sí. Entonces ven que aquí no importa el X, porque no estoy yo, o sea, no importa en qué sentido. Aquí mi máquina matemática, en este caso en particular, no depende de la X. Entonces basta con que yo dé un valor de y. Entonces, ¿qué pasa si es que el y es igual a 3? Perdón. Solamente que es un poco difícil aquí, así, en el Paint. Entonces, lo que yo debería tener acá es esto, y igual a 3. Entonces, otra vez, hay dos tipos de formas o de cuestiones que tenemos que asociar a la palabra derivada. Si solamente se dice la derivada de una función, eso es una ecuación. Me refiero a esta ecuación. Que nos gusta pensarla como una máquina matemática que recibe valores y nos devuelve valores, ¿sí? Mientras que si a nosotros nos preguntan acerca de la derivada de una función, de la función z, con respecto a y, por ejemplo, en este caso, evaluada en un punto en particular, si evaluada en este caso en el valor y igual a 3 y x puede ser cualquier valor, ¿sí? No importa. Si x cualquier valor y y igual a 3, es en ese par de puntos donde estamos evaluando. Cuando el x es 1, cuando el x es 2, cuando el x es 10 millones, no importa. La cosa es que esta máquina funciona cuando se le da un valor de y igual a 3, de un valor de y concreto. Entonces, para el valor de y igual a 3, sí, es que le metemos a la máquina, le procesa y el proceso es a obedecer esta orden, multiplicar a este valor por menos 2 y eso me da menos 6. Entonces, la derivada evaluada en un valor o en un par de valores, eso es un número, es este número que se obtiene de respuesta, mientras que la derivada a secas, sin nada más, de la función z con respecto a y, es otra función, ¿sí? Miren, es la función derivada. Cuando hablamos de la derivada de z con respecto a y, nos referimos a la función derivada y es de esta máquina matemática, ¿ya? Ahora, a nivel, digamos, gráfico, ¿qué es lo que se quiere decir? ¿Ya? Lo que se quiere decir es lo siguiente, que miren, en pocas, cuando uno saca esta máquina matemática, lo que obtiene es una, digamos, la posibilidad de obtener las pendientes a las rectas tangentes, donde estas rectas tangentes son rectas tangentes a todos los puntos de esta curva. Es decir, miren, o tal vez más claramente, cuando yo hablo de la derivada de z con respecto a y evaluada en el valor de y igual a 3, lo que yo tengo que hacer es irme en y hasta 3, ¿sí? Entonces me iré hasta acá. Bueno, como en el gráfico está raro, entonces pongámosle, ¿qué tal si es que yo en vez de pedir la derivada de z con respecto a y cuando y es igual a 3, ¿qué tal si es que yo pido, perdón, qué tal si es que yo pido cuando y es por ejemplo, 0.5, ya. Entonces 0.5, ¿dónde está el esferito? Acá. Entonces aquí pongo 0, punto 5, ¿sí? 0.5. Ya, entonces, ¿qué es lo que me devolvería esta máquina matemática si yo meto en vez del y aquí este 0.5? Pues me da menos 1, ¿sí? Menos 1, ¿ya? Porque menos 2 por 0.5 es menos 1, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir gráficamente qué es este valor? Este valor es miren, si yo en el eje Y, este es el verde, es el Y, ¿no es cierto? Me voy hasta 0.5, digamos que 0.5 está por aquí, ¿ya? Entonces, la coordenada Z o el punto que tiene, el punto de mi parábola rojita que se obtiene al intersecar la bala con el plano, ¿no es cierto? El punto que tiene coordenadas y igual a 0,5 es el punto que estará justo debajo aquí. Si este es 0,5 en y, entonces ese punto es el punto que estará acá, ¿ya? Entonces, la cosa es que una vez que ubicamos este punto, gráficamente trazamos una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente es menos 1.
¿Sí cachan? Entonces aquí en pocas lo que estoy haciendo es que estoy evaluando esta derivada de z con respecto a y cuando el x, ¿sí? Es igual a una constante, que en este caso es la constante 3, ¿sí? Y el y es 0,5, ¿sí? Entonces el valor menos 1 es la recta, la pendiente de la recta tangente al punto, digamos, a la gráfica, ¿no es cierto? De mi bala, que tiene como coordenadas x igual a 3 y y igual a 0,5. Es decir, yo lo que tengo que hacer es, en mi gráfica de la bala, identificar el punto de componentes x igual a 3, y igual a 0,5, ¿no es cierto? Ese punto es este punto que está aquí. Y si yo trazo una recta tangente, pues me da esa recta negra, y la pendiente de esa recta tangente, pues es el valor menos 1, ¿sí? Entonces, otra vez, aquí conceptualmente, ¿por qué me interesaría, por ejemplo, simplemente ver cuánto varía z con respecto a y? ¿Sí? Entonces, digamos que el z es el sueldo, y digamos que X es el tiempo y Y es el número de trabajadores y Z es el sueldo que va a recibir cada trabajador. Entonces, digamos, ustedes si fijan el X igual a 3, lo que quieren saber es qué pasa si ustedes se mantienen fijos en el año 3, ¿sí? ¿Qué pasa si es que se mantienen, digamos, son dueños de una empresa y dicen, bueno, quiero saber, no qué pasa con mi modelo de sueldos en dependencia del número en el tiempo y el número de años en el que estamos y trabajando y el número de trabajadores, ¿no? Lo que yo quiero saber es, una vez que se fijan el valor de x igual a 3, es decir, me fijo en el año 3, no quiero saber qué pasa si varían los años, me mantengo en el año 3, lo que quiero saber es cuánto cambiarían los sueldos si es que yo cambio el número de trabajadores, ¿sí? Entonces, si yo solamente quiero cambiar el número de trabajadores y ver qué pasa con los sueldos y mantener fijos el tiempo, entonces el proceso sería simplemente derivar con respecto a eso significa que voy a mantener constante la x y el valor en este caso, o la función que me dio es menos 2y. Y esto de aquí me dice cuánto variaría para el año, digamos, este valor, perdón, menos 1. Me dice cuánto variaría o cuál es la tendencia que varía en los sueldos, si es que yo tengo, estoy en el año 3 y tengo, digamos, 0,5 de trabajadores. Entonces, digamos, claro, aquí 0,5 de trabajadores, ¿qué significa? Eso significa que están desnutridos, por ejemplo, ¿ya? Porque no podemos tener medio trabajador, ¿no? Entonces, como que aquí los trabajadores estarían medidos por su fuerza laboral. Entonces, si trabajan a medio gas, digamos, entonces pensaríamos que tenemos la mitad de un trabajador, porque todos los trabajadores que tengo, digamos, están desnutridos, ¿ya? Por decir de alguna forma. Entonces, cuando tienen esta tasa de desnutrición, lo que se ve es que la tendencia es que a partir de ese punto el sueldo baje en una unidad, ¿sí? Eso, ya. Entonces, lo que quería explicarles es la razón, ¿no? ¿Por qué cuando derivamos solamente con respecto a una variable, la otra funciona como si fuese constante, ¿sí? Y que gráficamente lo que esto representaría es que, por un lado, cuando hablamos de la derivada, esto nos genera una máquina matemática, donde la máquina matemática es otra, cuando hablamos de la derivada de esto, nos genera una máquina matemática, que es esta que está aquí, ¿sí? Y esta máquina matemática lo que hace es permitirnos conocer las pendientes de todas las rectas tangentes de este gráfico que estoy aquí teniendo, ¿sí? Eso. Y digamos, cuando nosotros ya damos un valor concreto de x y de y, ¿sí? Damos un valor concreto de x, que en este caso fue 3, y de y, que en este caso fue 0,5, lo que notamos es que, y evaluamos en esos valores nuestra derivada, lo que notamos es que la derivada evaluada en estos puntos, sí, también esto se suele escribir como la derivada de z con respecto a y, cuando a esta máquina matemática se le evalúa en el par de valores 3 en x y 0,5 en y. ¿Sí? Porque recuerden que, digamos, y el valor aquí, lo que me da de respuesta ya no es la máquina matemática, porque estoy a esta máquina matemática evaluándola en este punto. Entonces el resultado que me dio en este caso es menos 1. ¿Sí? Entonces el punto es que, digamos, noten que el z siempre aquí tiene este xy, ¿no? Es decir,
yo sé que la Z depende de X y de Y. Solo que a veces no se le escribe para no escribir tantos números, perdón, no escribir tantos símbolos, pero aquí, esta es la forma de decir Z, X, Y, es la forma de decir que Z es una función que depende de X y Y. Si yo derivo, me da otra función. Esta otra función es, como les digo, algo que me produce números. Entonces, ¿cuál es el número que me va a producir si es que yo ingreso el X igual a 3 y el Y igual a 0,5? Pues el número que me produjo fue el valor -1. ¿Sí? Y esto me dice cuánto es la tendencia a cambiar a partir de este punto, gráficamente hablando, es decir, a partir de que yo tengo 3 años trabajando y tengo medio trabajador, ¿sí? A partir de ahí, cuánto van a variar los sueldos. Y la tendencia a variar, o a partir de ahí la potencia de lo que va a suceder es que va a bajar el sueldo en 1. Ya, entonces espérenme un ratito. Finalmente, lo que quiero mostrarles es algunas cuestiones en este programa superpoderoso que se llama Octave, ¿ya? Entonces, voy a mostrarles el Octave. Y el Octave tiene dos entornos, es decir, como que tiene esta pantallita que es la pantalla de comandos y esta pantallita que es la pantalla del editor. Si ustedes van a generar una línea de comandos, una serie de comandos, una serie de oraciones de este tipo, de órdenes que va a seguir su programa, y quieren guardarlos, por ejemplo, usando que dice guarda el archivo como, ¿no es cierto? Y después le doy play para que corra las órdenes. Si yo quiero guardarlos para usarlos después y buscar ese archivo, si le pongo aquí un nombre y eso, entonces necesito como escribir todo eso en la pantalla del editor. Pero si solamente quiero ejecutar algunas órdenes y no guardar eso, entonces la puedo hacer en la ventana de comandos directamente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahorita voy a usar simplemente la ventana esta de comandos de este entorno, el del command window, para escribir ciertas líneas de código que no voy a necesitar guardar. Por ejemplo, estas líneas de código, ¿ya? Esta en la que yo les quiero mostrar algo, ¿ya? Entonces, cuando yo pongo estos corchetes, después voy a ahorita generar un vector. Entonces, la forma de decirle al Octave que voy a generar un vector es escribiendo el nombre del vector, poniéndole igual y después abriendo corchetes. Los corchetes, el Octave los entiende como un arreglo numérico. Entonces, los arreglos numéricos son ya sean vectores o matrices, por ejemplo, dentro de lo que hemos visto, ¿no es cierto? Entonces, miren, lo que haría es cada elemento, lo que voy a hacer es en pocas, ahorita una matriz. Sí, voy a escribir una matriz, pero una matriz que solamente tenga una fila, ¿ya? Entonces, si voy a tener filas, los elementos de las filas, perdón, los elementos de una misma fila que están en distintas columnas se distinguen al ser separados por comas o por espacios de este estilo. Entonces, por ejemplo, voy a poner un vector o en general una matriz, ahorita fila, que va a tener estos elementos, el 3 y el 2. Entonces, como hice el espacio entre estos dos, me va a salir en la primera fila, primera columna, y me va a salir en la primera fila, segunda columna. Es decir, si yo le doy Enter, fíjense en que me dio estos dos números, el 3 y el 2, distribuidos horizontalmente, ¿ya? Ahora, si yo le llamo X, por ejemplo, ahora una matriz de 2 por 2, ¿sí? Entonces, quiero poner los mismos 3, 2. También, miren, puedo separarles con comas, ¿sí? Para separar los elementos de la misma fila. Y después quiero que haya otra fila, ¿sí? Porque voy a hacer una matriz de 2 por 2. Pues para que haya otra fila, pongo el punto y coma, ¿sí? Y los elementos de esa otra fila, por ejemplo, en este caso puede ser -1 y -4, ¿ya? Entonces, si le doy Enter, como ven, me devuelve la matriz. Están ordenados, la primera fila es 3, 2, y digamos, para separar una fila de otra, se pone el punto y coma. Para separar columnas, una columna de otra, se pone la coma o el espacio. Sí, es decir, si yo primero ingreso una fila, pongo punto y coma, ingreso los valores de la otra fila y así. Ya. Ahora hay otra manera más bueno, varias, pero la que voy a mostrarles ahorita también me va a producir un vector, sino que este vector en este caso va a tener valores que van a estar distanciados unos de otros por una cantidad fija. Por ejemplo, digamos, yo quiero que me escriba valores desde el 0 hasta el 3, pero a pasos de 0,5, es decir, lo siguiente. Entonces, primero pongo que los elementos de mi vector X, en este caso que va a ser un vector fila, un vector sí fila, van a ir desde 0 hasta 3, pero aumentados desde el 0 hasta el 3 en 0,5. Es decir, me va a mostrar esto. Entonces, primero empieza con el 0, luego 0,5, luego 1, luego 1,5, luego 2, luego 2,5, luego 3, ¿ya? Ahora, digamos, las cosas más simples que uno suele hacer es, digamos, cálculos como que
¿qué tal si yo le llamo al X igual no, a 2, ¿no es cierto? Cuando yo pongo el punto y coma, lo que quiero es que no me muestre el resultado de lo que le estoy ordenando aquí al octave. Entonces, si yo pongo enter, no me sale X igual a 2. Aquí cuando puse X igual a 3, 2 con estos corchetes, el rato que le di enter, fíjense, me mostró que el X ejecutó la orden que le estoy dando aquí y la orden es que ubique el 3 y el 2 a manera de fila, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo le hubiera quitado el punto y coma, me hubiera mostrado simplemente el X, el X igual a 2. Miren, si pongo X, me dice, sí, mira, guardaste la parte de la memoria a la que nombraste como X, le guardaste el valor 2, es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces, miren, lo que voy a hacer es ahorita ponerle un valor Y, ¿no es cierto? Y voy a hacer un producto aquí, ¿ya? Entonces, digamos, y el Y ahora vale 3, entonces si yo hago X por Y, este asterisco es el por, me va a dar 6, ¿sí? Ya, también pude haber hecho esto directamente, ¿no? 3 por 2, ¿sí? Y también me da el resultado a 6. Perdón. Es decir, um, simplemente tenía que haber hecho esto, ¿ya? Sin ponerle igual. Solo le digo opera 3 con 2 y le doy enter y me da que el resultado es 6, ¿ya? Entonces ahora, yo puedo hacer también algo así, operaciones, por ejemplo, puedo decir que eleve el X al cuadrado, ¿ya? Entonces en este caso si el X es 2, el rato que le elevo al cuadrado, pues me da de respuesta 4. Ahora fíjense en que aquí usé X, aquí volví a usar X, aquí volví a usar el nombre X, y lo que está pasando es que el octave primero guarda estos valores como guarda la entidad matemática vector fila de elementos 3, 2 y en una parte de la memoria del computador que está identificada por la etiqueta X, ¿sí? Luego, como que si yo le meto, digo, no, ahora cuando yo paso de esta línea de comandos a esta línea de comandos, lo que estoy es redefiniendo qué es lo que se va a guardar en X. Ahora primero se guardó el valor 3.2 y luego redefino lo que se guardó en X y ya no va a ser solo la fila 3.2, sino toda esta matriz que ven acá. Y luego estoy redefiniéndole al X para que, es decir, lo que estoy haciendo es, si vuelvo a usar la misma X y le pongo igual y pongo cosas distintas en el lado derecho, la información que yo tenía antes de X se va a borrar y va a ser esta nueva que estoy metiendo. Entonces, al final de cuentas, miren, lo último que terminé haciendo con respecto a X es decirle que vale 2. Si es que yo llamo a X, me va a decir que vale 2. No me muestra 3.2, no me muestra esta matriz, no me muestra este vector, sino que me está mostrando simplemente el valor. ¿Por qué? Porque estos valores que guardé en X los fui borrando y quitando, y en vez de guardar este vector fila, esta matriz, este vector fila, lo que finalmente hice fue quitar todas esas, digamos, órdenes que le di que guarden X esos valores, y al final de cuentas le di la orden que X valga 2. Entonces, por eso lo que sería útil es tener eso en mente. Y si es que yo quiero guardar para el resto de mis procesos en X, digamos, este vector fila, y después quiero guardar se almacene la información de este vector, entonces yo podría simplemente nombrarle a este vector de otra forma, ¿sí? Ponerle R, X mayúscula, porque el octave distingue entre X mayúsculas y X minúsculas. Ya, ahora miren, si yo pongo, por ejemplo, el vector, en este caso, X igual a, no sé, que vaya desde -1 en pasos de 0.5 hasta 1, ¿ya? Y a todos estos valores, digamos que yo los quiero elevar al cuadrado. Entonces, el vector al que me refiero es este. Y si yo quiero elevar al cuadrado este y este valor, lo que puedo hacer es esto, poner el nombre de X, ¿sí? Pero recuerden, los vectores, digamos, ¿cómo elevo al cuadrado un vector? ¿Me entienden? El, los operaciones que conocemos en los vectores son ya sea producto punto o producto cruz. No multiplicar un vector por sí mismo de manera que como que yo le tengo al cuadrado o al cubo o alguna cuestión así, ¿no? Entonces en Octave hay una operación nueva, digamos, y esta operación nueva es que si yo pongo el nombre, digamos, yo defino un vector y a este vector lo elevo al cuadrado. Para elevar al cuadrado este vector, lo que debería hacer es poner este punto y luego este símbolo de techito del que les hablaba antes, ¿sí? Que les decía que es como una A sin la liñita de la A, ¿sí? Entonces este techito, y acá al lado pongo el cuadrado, ¿no es cierto?
Entonces, lo que me va a dar el octave cuando yo le introduzco esta operación, si es que x es un número, me va a dar el cuadrado de ese número. Pero si x es un vector, me va a dar el cuadrado de todos los elementos que le forman ese vector así. Entonces, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Miren, todos los negativos cambiaron a positivo. El menos 0.5 al cuadrado es 0.25. El cuadrado del 0 es 0. El cuadrado de 5 es 0.25. El cuadrado de 1 es 1. ¿Sí? Ya. Entonces, finalmente, lo que quiero mostrarles es que cuando uno va a dibujar en 3 dimensiones en el octave, necesita generar pares ordenados, a los pares ordenados a los que les corresponde una variable z. Es decir, sus puntos que van a estar dibujados en 3 dimensiones van a ser puntos que tienen una coordenada x, y y z. Entonces, a la coordenada z, digamos, se le suele considerar como que es el resultado, ¿no es cierto?, de aplicarse operaciones a sus variables x y y, como acabamos de ver. Entonces, si la z resulta son valores, son imágenes de la función z que depende de x y y, entonces yo tengo que fijarme en pares ordenados de x y y. Entonces, para que el octave haga pares ordenados, se usa un comando que se llama meshgrid. Es decir, miren, ¿qué tal si es que yo aplasto, por ejemplo, si yo genero el vector y igual a perdón, un ratito, y igual a, y aquí pongo igual, valores que van desde, sí, pongámosle desde menos 2 en pasos de 0.5, no, desde 2 ya, hasta 4, ¿ya? Entonces miren lo que me da es este vector de aquí, ¿sí? Entonces 2, déjenme ver 2, sí, ya. Entonces, ahora lo que puedo hacer es generar, es la forma de decirle, a ver, genera pares ordenados, ya que estoy usando x mayúscula y y mayúscula. Entonces, mis pares ordenados del tipo x mayúscula y y mayúscula van a ser los que se generen al aplicar este comando meshgrid sobre los vectores x y los vectores y. ¿Ya? Entonces, lo que me está mostrando aquí es que lo que hace es vincularle al valor menos 1 el valor 2, y ahí tiene un par ordenado. Al valor menos 1, el valor 2.5. Entonces ahí tiene otro par ordenado. Miren, menos 1, 2. El menos 1 le vincula con el 2.5. El menos 1 le vincula con el 3. El menos 1 le vincula con el 3.5. El menos 1 le vincula al 4, con el 4. Y así, cada uno de los elementos del X tiene que estar vinculado con cada uno de los elementos del Y. Sí, entonces ahora el menos 0.5 va a estar vinculado con el del X, va a estar vinculado con el 2, con el 2.5, con el 3, con el 3.5, con el 4. Es decir, voy a tener los pares ordenados. Menos 0.5, 2, menos 0.5, 2.5 y así. Entonces, en todos esos pares ordenados que estoy yo mencionando, van a esos pares ordenados va a estar asociado un valor, el valor de Z, ¿sí? Entonces, ¿qué tal si es que yo le digo que haga lo siguiente? Entonces, ahora les muestro lo que tengo en mi pantalla del editor, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer es dibujar mi función z igual a menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Solo que aquí el x va a ser un vector y aquí el y va a ser un vector. ¿Sí? Por eso pongo estos puntos, ¿sí? Ya, y este x vector y este y vector van a ser los elementos de los pares ordenados se producen al mezclar los valores que están en el vector x minúscula con los valores que están en el y minúscula, ¿ya? Yo sé que esto inicialmente puede parecer complicado, pero piénsenle que, digamos, los comandos que uno tiene que usar para dibujar en el octave son los siguientes: definir los valores de las coordenadas de x, de dónde hasta dónde van a variar, los del y desde dónde hasta dónde van a variar, en este caso van de menos 2 a 2, los de y también desde menos 2 a 2, y luego hago un meshgrid para que el octave genere pares ordenados con estos valores, como vieron hace un rato. Y luego, tal vez no se ve cuando cambio de pantalla, ya voy a revisar, entonces por si acaso no se vea de lo que estoy hablando ahorita en el octave, voy a recompartir, así, ya. Entonces lo que les decía es que yo hago que mi vector x sea desde menos 2 hasta 2 en pasos 0,5, el y desde menos 2 hasta 2 en pasos de 0,5, y luego quiero generar pares ordenados con estos dos. Entonces, para generar esos pares ordenados de pares del tipo x mayúscula y mayúscula, recuerden que distingue la mayúscula de las minúsculas. Pude haber puesto aquí R y Z, los que sea, cualquier nombre, ¿no? R, W, lo que sea, pero puse x mayúscula y mayúscula. Y hago pares ordenados con estos números que están en el X y con estos números que están en el Y. Y sobre esos pares ordenados,
quiero aplicar operaciones, ¿sí? A la componente X de ese par ordenado quiero evaluar, de cada uno de esos pares ordenados le quiero evaluar al cuadrado. Y a las componentes Y de cada uno de esos pares ordenados también le quiero elevar al cuadrado. Y aquí pongo el 1. Pongo el punto porque esta X mayúscula me va a dar una serie de números, no solamente un número. Entonces, como yo quiero que todos los elementos de este X mayúscula estén elevados al cuadrado, tal como vieron hace un rato, entonces por eso pongo ese punto. En fin, esta es mi función, ¿no es cierto? Aquí estoy a los valores, todos los que tiene X mayúscula lo estoy elevando al cuadrado, todos los que tiene Y mayúscula lo estoy elevando al cuadrado. Y el rato, el comando para dibujar en 3 dimensiones, hay varios, este es uno, el surf, pero está puesto esta C porque lo que quiero es que muestre las curvas de nivel. Entonces con el C, el gráfico les aparece en 3 dimensiones y además con las curvas de nivel. Entonces voy a cortar esto, copiarlo, perdón, y pegarle aquí y ponerle play. Entonces, simplemente, y dejarle correr. Pude haber desde la pantalla, pude haber hecho esto desde la pantalla del editor si es que yo guardaba este comando, pero no le quiero guardar, entonces por eso le pego en la pantalla de comandos para que funcione, ¿sí? Le doy el enter y como ven nos da el gráfico de la bala, al menos un pedazo del gráfico de la bala, tal vez no están viendo. Esperen. Entonces para que vean, le pongo de nuevo la figura que me dio de resultado. Ya, entonces es esa. Le agrando. Entonces esto es parte de la bala, ¿sí cachan? El que tenía. ¿Dónde está esto para mover? A ver, así. ¿Sí? Entonces el punto más alto de esta bala, ¿sí? Es el punto de componente z igual a 1, que es este punto que está aquí. Si ven que estaría como a esta altura, que sería el valor 1 en z. Pero lo interesante es que este gráfico nos da justo con las curvas de nivel. Las curvas de nivel están aquí en el piso. Si ven cómo nos da las curvas de nivel. Ahora, claro, aquí salen como medio seccionadas en vez de circulares. Es porque yo estoy haciendo que el paso entre números sea 0.5 y es como un paso muy grande. ¿Ya? Yo le puedo dar un paso más pequeño. ¿A qué me refiero con el paso? Me refiero a esto. A ver, ¿dónde está? Octave. Perdón, otro ratito para que puedan ver bien. Ya, entonces, ¿qué tal si yo le pongo 0.05? Y aquí 0.05, entonces ahí estoy haciendo el paso, es decir, el intervalo entre los cuales va a ir aumentando desde -2 hasta 2, le pongo más pequeño. Entonces el dibujo ahí me va a salir de otro estilo, ¿ya? Entonces lo que les decía es que si yo guardo esto, por ejemplo, si le voy a dar aquí play, me va a decir que le guarde. Entonces me dice, ¿quiere guardar? Le voy a decir, ya, sí. Entonces lo voy a poner ejemplo. Ejemplo. Entonces ahora lo voy a correr a ejemplo, ¿ya? Y entonces desde la pantalla del editor, miren. Sí, entonces les decía que no quería guardar, pero ya pues ya le guardé ahorita. Y el dibujo que me da, ya está aquí. Ustedes no le ven tal vez, o lo más probable es que no les vean. Entonces ya les voy a recompartir, ¿ya? Entonces, miren, me genera ya un pedazo de la bala, ¿sí? Y las curvas de nivel están acá abajo, ¿ya? Eso. Ahora, veamos otro dibujo, nada más y ya y acabo, ¿ya? Sí, entonces un ratito, esperen. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente regresar al Octave. Y miren qué pasaría si yo en vez de poner menos pongo más, ¿sí? ¿Qué tal si yo tengo así? Veamos qué figura nos da. Solo que aquí le voy a aumentar esto, tipo así. Ya, entonces veamos qué figura nos da. Entonces le pongo play, ¿sí? Y nada, cierto. Noten que el comando surf C lo que tiene que tener es las dos componentes X y Y de las cuales depende la función Z y después del valor de su función. Es decir, estos son variable independiente y variable dependiente. ¿Sí? Ya, entonces ya me de verdad el dibujo, pues sí, ya les muestro cuál es. Para esto tengo que descompartir y compartir de nuevo. Ah,
No sé si en principio les compartí la pantalla, yo estaba hablando solito, así que les voy a mostrar, ¿no? Ya, ¿qué pasa si les decía aquí, no? Que qué pasa si es que yo le cambio el X y le puse desde -3 a 3, de -3 a 3, y que aquí el comando surf C sea aplicado no a Z igual a 1 menos X al cuadrado menos Y cuadrado, sino que aquí en vez de menos puse el más. Entonces veamos qué nos dio, le aplasté play y lo que me dio fue esto. Entonces, a ver, dejo de compartir y ahora vuelvo a compartir, pero vuelvo a compartir la figura y lo que me da es esto, es la figura en 3 dimensiones que me da cuando yo tengo esa función. Esta de aquí se le llama la silla de montar. ¿Se cachan? Que es como una silla de montar en realidad, miren. Entonces, digamos, si ustedes le cortan con un plano, ya lo voy a poner así, ¿sí? Entonces, digamos, si es que este es el eje X y este es el eje Z, entonces si yo le corto con un plano paralelo al eje XZ, lo que voy a obtener de gráfico es una parábola, ¿sí? Esta parábola, una parábola así, ¿ya? Mientras que si yo, eh, miren, es las curvas de nivel que nos genera ahí abajo, ¿no? Entonces, por un lado, tengo parábolas y por otro lado tengo hipérbolas, esta de aquí con esta de acá. Esto hablaremos un poquito con más atención ya en la clase, pero en este caso solo quería mostrarles algunas herramientas para dibujar y aprovechar para decirles conceptualmente algunas cosas. ¿Sí? Entonces, esta es la figura de la silla de montar. Eso. Ya, pues entonces nos vemos en clase, porfa. Ojalá esto les sirva para que puedan rendir bien el examen de estas semanas, de esta semana. Y bueno, pues pónganse a estudiar. Cualquier cosa acerca del video, ya saben, me preguntan nomás, me escriben por WhatsApp o agendamos una cita. Pero las tutorías en general son el jueves, desde las 2, me parece que eran 12 hasta, bueno, hasta las 4:30 más o menos, ¿sí? Tengo para las tutorías, ¿sí? O era desde las 2. Bueno, ahí miren en el aula virtual. Ya, pero en todo caso, igual, siempre me pueden preguntar, oye, ¿estás libre? ¿Puedo ir a preguntarte algo? Y ya, pues de ley, si estoy libre y hay chance, pues sí. Eso es, ya nos vemos, que les vaya bien.